de una vez vamos a entrar entonces a compartirles. Vamos a entrar aquí a la plataforma y ya la organizamos. Ah, perfecto. Listo. Hecho. Ok, profe. Gracias. Gracias a usted por recordarme. Bueno, voy a tomar asistencia de una vez. Hoy la sesión es la del 27 de agosto, jueves, correcto. Entonces tomamos Jorge Andrés Acevedo. Jorge Andrés Acevedo. Bien. Luis Miguel Blandón. Profe, presente. Gracias, David Giovanni Ceballos. Presente, profe. Gracias, Andrés Felipe Echeverry. Andrés Felipe Echeverry. Andrés Camilo Escobar. Andrés Camilo Escobar. Nelson David Giraldo. Presente, profe. Gracias, Daniela Gutiérrez. Buenos días, profe. Buenos días, Santiago Loaiza. Presente, profe. Gracias, Julián Andrés Mancera. Profe, ¿qué más? ¿Cómo estás? Juan Guillermo Marulanda. Presente, profe. Gracias, Víctor Manuel Muñoz. Presente, profe. Gracias, Santiago Narváez. Presente, profe. Gracias, Andrés Fernando Narváez. Presente, profe. Juan Pablo Oliva. Muchas gracias, Andrés. Presente, profe. Gracias, Santiago Osa. Santiago Osa. Paul Breiner Palomino. Profe, aquí estoy. ¿Ahí estoy quién? Santiago Osa. Bueno. Paul Breiner Palomino. Presente, profe. María Antonia Ramírez. Presente, profe. Gracias. Sara María Rayo. Presente. Gracias. Juan Felipe Restrepo. Presente, profe. Gracias. Juan Diego Rivera. Juan Diego Rivera. Brandon Andrés Urrego. Presente, profe. Gracias. Bueno, pues guardamos la asistencia. Bien. Y compartimos esta otra pantalla. ¿Me recuerdan que ¿qué hicimos la clase pasada? ¿Quién me acuerda? Profe, la clase pasada demostramos el caso, el C6, el LAL. Pero no lo demostramos, porque lo tomamos como axioma. Ah, ok, sí. Sí. Bueno, pero igual gracias por la intervención. ¿Y qué más hicimos? Lo de los ángulos alternos, Ok, los conjugados, muy bien. los colaterales, axioma de Playfair, Ok, la simetría, paralelismo, condición del paralelismo. ¿sí? Y demostramos. Profe, lo que demostramos fue que el ángulo exterior de un triángulo es mayor a cualquier interior adyacente. Muy bien, excelente. Ese fue el último teorema que demostramos haciendo parte de la geometría euclidiana. Y esas situaciones ya las deben tener ustedes ahí en su disco duro, tenganlas en cuenta para estudiar. Es decir,
Si yo le pregunto a alguien qué son ángulos alternos internos, ustedes me deberían poder dar la definición. Si no, es porque todavía esa competencia de aprendizaje no la has logrado. Y así sucesivamente. Vamos a continuar entonces. Vamos a iniciar nuestra sesión mostrando este teorema importante, que ya lo habíamos denotado. Este teorema le vamos a dar el nombre de Pons Asinorum. ¿Alguien me quiere recordar en qué consiste ese Pons Asinorum y cuál fue la historia que contamos alrededor de ese Pons Asinorum? Profe, que se utilizaba para entrar a una escuela. Profe, era un teorema, Sí, creo, no recuerdo bien, que le ponían a los Pues, estudiantes ¿no? y que ellos tenían que demostrarlo y si no lo hacían, no eran aptos para ser universitarios. muy bien. En la Edad Media. Estamos hablando de la Edad Media. Muy bien. Y, Muchas gracias. exacto, ¿Y en qué consiste el teorema? El Pons y consiste en que a ángulos basales iguales se ponen lados iguales. Digamos que ese es el recíproco, pero en general vamos a decir que el Pons Asinorum dice que en un triángulo, bueno, antes de decir en un triángulo, voy a decir en un mismo triángulo, porque hay gente que aplica el Pons Asinorum para varios triángulos. En un mismo triángulo. Voy a hacer algo acá, me perdonen un momentico, detengo la pantalla y pongo el silencio. Hola. Entonces ya hablamos del Pons Asinorum y vamos a decir que en un mismo triángulo, a lados iguales, y cuando yo digo a lados iguales, ya estoy hablando de que el triángulo que estamos hablando es isósceles. Se oponen ángulos iguales. Entonces, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Eso es el teorema Pons Asinorum, que significa puente de los asnos por las razones que ya expresaron ustedes adecuadamente. Yo voy a trazar por acá un triángulo, ya va a aparecer ahí. Para dar alguna nomenclatura sobre el triángulo isósceles, porque como en este teorema dice que a lados iguales, pues eso se va a satisfacer para triángulos isósceles o equiláteros, que son los que tienen lados iguales. Entonces, tenemos este triángulo. Le voy a dar la notación, voy a poner sus vértices con puntos. Por ejemplo, el vértice A, el vértice B y el vértice C. Y voy a señalar estos lados como los iguales de ese triángulo. Entonces vamos a dar una nomenclatura. Este triángulo lo vamos a anotar como triángulo isósceles. Ya hay una definición que ustedes estudiaron de Euclides, e igual pues me imagino que se acordaron de él también para la tarea, porque pues triángulos isósceles ve uno desde chiquito. Lo digo con la certeza de que en primaria sé porque mis hijos lo están haciendo o lo ven.
Pero si el triángulo es isósceles, entonces vamos a llamar lo siguiente. Al lado que no es igual, porque pues es de tres lados, pero al que no es igual le vamos a denominar base. Siempre la base va a ser el lado que no es igual. Y los que sí son iguales les vamos a denominar lados. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, Y en, profe. y en un triángulo equilátero, los tres son lados, básicamente. Cualquiera podría servir de base porque los tres son iguales en un triángulo equilátero. O sea que este teorema sirve tanto para isósceles como para equiláteros. Por otra parte, este ángulo y este ángulo los vamos a llamar ángulos basales o de la base. Y son los ángulos que se oponen a los lados iguales, que son los que están ahí, adyacentes a la base. Y este ángulo de acá arriba lo vamos a llamar, aquí gamma, lo vamos a llamar ángulo de la cima, por la analogía como con una montañita. Pero normalmente ese ángulo se llama azimut. Con Z o con C, ambos son válidos en la RAE. Azimut se llama este ángulo. Puede ser con Z o puede ser con C. Ambas ortografías son válidas. Entonces estos son los elementos de un triángulo isósceles. Entonces la base, el lado que no es igual, los lados que son iguales se les llama definitivamente lados. Estos ángulos que están junto a la base, ángulos basales. Y al ángulo que se opone a la base se le llama el azimut. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Caballeros y Sí, señorita. profe. Muy bien. Sí, profe. Perfecto. Y vamos a dar otra definición que ustedes conocen o ya la han leído, pero pues aquí la hacemos formalmente. Vamos a hablar de, si en la clase pasada definimos el concepto de mediana, de hecho, ¿qué es la mediana de un triángulo? ¿Alguien? Es la que va de el vértice y el punto medio del lado opuesto. En un triángulo. Bien, sí, señor. Correcto. Pero ahora vamos a hablar de bisectriz. Y la bisectriz es el rayo. El rayo es sinónimo de semirrecta, es decir, cuando yo tengo una recta y pongo un punto, la divido en dos semirrectas. Entonces, vamos a decir que el rayo o la semirrecta que divide un ángulo en dos ángulos iguales o congruentes. Yo tengo un rayo, una semirrecta que divide un ángulo en dos ángulos iguales, a esa línea se le llama bisectriz. Entonces, básicamente es tener un ángulo. Yo tengo este ángulo alfa. Este es mi vértice A. Este es un rayo o una semirrecta que es uno de los lados M. Y otra es N. Les decimos semirrectas porque pues aquí lo ponemos desde un origen. Exacto. Y yo puedo trazar un tercer rayo. Voy a trazar aquí con color azul. Interior al ángulo. Lo voy a llamar el rayo B. Y si ese rayo me divide ese ángulo en dos, tal es que este valga la mitad de alfa y este la mitad de alfa, entonces esto le diremos la bisectriz.
Si esto es la mitad de alfa y esto es la mitad de alfa, este será bisectriz. ¿Estamos? Profe, Señor, en cualquier arista podemos trazar una bisectriz. en cualquier ángulo. La bisectriz se usa para dividir ángulos. O es el rayo que divide ángulos. ¿Estamos? ¿Sí? O sea que si el Sí, profe. triángulo tiene tres ángulos interiores, Listo, profe. ¿cuántas bisectrices puedo trazar en este triángulo interiores? 3. Tres. No. Recuerda que el ángulo también tiene, el triángulo tiene ángulos exteriores, entonces también pueden haber bisectrices exteriores. Cada que haya un ángulo, yo puedo trazar una bisectriz. Y esa bisectriz es el rayo que me va a dividir el ángulo en dos partes iguales. Esa es una definición. ¿Listo? Profe, una pregunta. Claro que sí. Yo puedo sacar una bisectriz de una bisectriz. No. La bisectriz es un rayo. Y cuando el rayo, pues ya no es un ángulo, ¿cierto? La bisectriz es un tramo de una recta. O sea, es diferente a un ángulo. Yo solo le puedo sacar bisectrices a ángulos, ¿sí? Lo que sí tú puedes hacer, y tal vez te entiendo la pregunta, es que esta bisectriz me dividió este ángulo en dos. Yo a este nuevo ángulo le puedo trazar otra bisectriz que me lo divida en dos, y así sucesivamente. ¿Sí? Listo, profe, gracias. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Perfecto. Entonces, noten que el concepto de bisectriz es el rayo que divide un ángulo. Entonces, cada que yo tenga un ángulo, yo puedo trazar una bisectriz. Y esa bisectriz es un segmento que lo que va a hacer es dividirme el ángulo en dos partes. Entonces, eso le llamamos bisectriz. Días. ¿Sí? Estaban instalando aquí una cosita como un repetidor del internet, pero por eso no me había podido conectar. Ok, ¿quién me habla? Juan Diego. Ok, Juan Diego Rivera. perfecto. Listo, Juan Diego. Muchas gracias por avisarme. Gracias, profe. Bueno. Ahora estamos listos para demostrar el pons asinorum. Entonces vamos a plantear la hipótesis. Vamos a plantear la hipótesis del pons asinorum. Entonces, la hipótesis dice que en un mismo triángulo, o sea que el triángulo ABC, a lados iguales, o sea, me dan un triángulo isósceles al menos, o puede ser equilátero, que tengan lados iguales. Entonces yo puedo decir, bueno, mira, AC es congruente con BC. Este lado y este lado son congruentes. BC congruente con AC. Ya va a aparecer por ahí. Y alguien que me dirá cuál es la tesis. ¿Quién me diría cuál es la tesis? Alfa y beta son iguales, congruentes. Good. Porque lo que me está diciendo el teorema es que a lados iguales se oponen ángulos iguales. O sea, que si este es igual a este, los ángulos que se oponen son iguales. Es lo que queremos demostrar. Entonces, proponemos la tesis. Como que tengo que demostrar que alfa es igual a beta. O que estos ángulos son congruentes. Utilizamos criterios de congruencia para ello. Y entonces voy a volver a trazar un triángulo isósceles por aquí para verificar las construcciones que hagamos. Porque si definimos el término de bisectriz es porque para esta demostración que voy a hacer la vamos a necesitar. Entonces damos las mismas condiciones. A, B, C. Este congruente con este. Ponemos ángulo alfa, ángulo beta y ángulo K. Ahí está.
¿Qué quiero probar? La tesis, a partir de la hipótesis. Entonces vamos al primer punto. El primer punto es que, o el primer paso que voy a hacer es que voy a trazar la bisectriz de gamma. Que corta a AB en D. Entonces yo sé que existe un segmento que se llama bisectriz, lo definí, y entonces lo que yo voy a hacer aquí es trazar esta bisectriz. Esta es la bisectriz. Y esa bisectriz me corta AB en D. ¿Vamos bien? ¿Se entiende ese primer paso? Sí, profe. ¿Listo? Sí, profe. Y eso me trae una consecuencia. ¿Cuánto mide este ángulo de aquí? Gamma medios. Gamma. Y este ángulo de aquí también será gamma medios. Eso me trae una consecuencia, el haber trazado esta bisectriz. Entonces, voy a poner un segundo paso y lo voy a hacer como lo hice en la clase pasada. Entonces yo tengo dos triángulos que se me generaron. Uno es el triángulo ACD y el otro es el triángulo BCD. Esos triángulos, les voy a marcar aquí este con verde. Uno es este. Y el otro Profe, es qué este. pena con usted. Claro, dime. No te- ¿Será que me puede repetir desde la tesis? Es que se me fue el internet y me perdí la explicación. Sí, Por favor. con mucho gusto. Muchas gracias. Mira, la tesis implica que nosotros queremos demostrar que este ángulo y este ángulo son iguales, basados en que nos dijeron que este lado y este lado son iguales. El teorema de Poisson-Sinorum dice que en un mismo triángulo, a ángulos iguales, a lados iguales, a estos lados que son iguales, se oponen ángulos iguales. Entonces, me dan este triángulo y yo quiero demostrar que estos ángulos son iguales. La tesis. Lo primero que hice en la prueba fue trazar esta bisectriz. Y esta bisectriz es la bisectriz de este ángulo gamma. Y vimos esa bisectriz corta a AB en D. Entonces, solamente para dar una nomenclatura. Entonces, sabemos que existe un segmento que se llama la bisectriz, lo definimos, y que es un rayo que yo puedo trazar de tal manera que me diría este ángulo en este. Ahora, sí falta decir que pues esto me lo da uno de los axiomas de congruencia de Hilbert, que yo puedo, así como yo puedo encontrar el punto medio de un segmento, que es decir, encontrar un segmento que sea congruente a otro, yo también puedo encontrar la línea que me divide un ángulo, porque yo puedo construir un ángulo que sea congruente a otro. Por eso se define la existencia de la bisectriz. Entonces yo trazo esta bisectriz y esa bisectriz me dividió este ángulo en dos. Cada uno vale la mitad de este por la definición. Y lo segundo que hicimos es que, pues al trazar esa bisectriz, encontré un par de triángulos, este triángulo y este triángulo. Y esos triángulos, esos dos triángulos tienen una relación. La relación que vamos a encontrar en esos triángulos va a ser la relación de congruencia. Esos triángulos son congruentes.
pero tenemos que justificar que esos son congruentes. Entonces, el único axioma de congruencia que conocemos es el LAL, el que nombramos, el que utilizamos la clase pasada, porque es el axioma C6 de Hilbert. Entonces, vamos a tratar de verificar que se cumple acá. Entonces, vamos a mirar los tres elementos. Resulta que AC y BC son congruentes. Entonces, aquí ponemos otra vez un primer punto. Siempre con congruencia, con ese axioma debemos verificar congruencia de tres cosas. AC es congruente con BC. ¿Están de acuerdo que AC es congruente con BC? Sí, señor. Eso nos lo da la hipótesis. De ahí partimos. Eso fue lo que nos dijeron, nos dieron por hecho, de que AC es congruente con BC. Segundo, resulta que el ángulo ACD es congruente con el ángulo BCD y ambos son iguales a gamma medios. Es decir, este ángulo que es el ACD y el BCD son congruentes. Cada uno de ellos mide gamma medios. Y eso lo sabemos, eso lo justificamos por el paso 1 que dimos. Este 2.1, este 2.2 para no equivocarnos. Uno es que esta línea es la bisectriz, y es la bisectriz divide esto en ángulos iguales. ¿Vamos bien? Vuelvan Sí, a señor. explicar esa partecita ahí, porfa. Que no Claro, veo nada. el ángulo ACD y el ángulo BCD, cada uno son iguales a gamma medios, por lo tanto son congruentes. Y sabemos que son congruentes y que valen gamma medios por el paso 1. El paso 1 es que esta línea es la bisectriz y por definición la bisectriz es la que me divide el ángulo en dos partes iguales. ¿Sí? Ah, ahora sí. Gracias, Listo. profe. Con gusto. Y 2.3 es que CD es un lado común. Resulta que este lado está en este triángulo, pero ese mismo lado también está en este otro triángulo. O sea, CD es congruente con sí mismo. Y ese es uno de los axiomas también del amigo Hilbert. Entonces, verifiquemos. En estos dos triángulos hay lado, ángulo y lado congruente. Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Y entonces tenemos que esos dos triángulos son congruentes porque tienen un lado, el otro lado y el ángulo entre ellos respectivamente iguales. Entonces, ¿qué me justifica el paso 2? El paso 2 es congruencia LAL, que es el axioma C6 de Hilbert. Entonces yo sé que estos dos triángulos son congruentes. Básicamente lo que ocurre es que si yo cogiera este triángulo y lo doblara a la mitad y lo volteara, pues me coinciden todos sus puntos. Porque este vértice me coincide con este me coincide con este y este tramo me coincide con este. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Sí. Entonces el paso 3 ya es el paso final. Ya sabemos que esos dos triángulos son congruentes, entonces sus elementos homólogos, o sea, los que son equivalentes en ambos triángulos coinciden. Entonces, si yo mido este triángulo y este triángulo, pues cuando lo volteo alrededor de este y me coincide este punto con este, pues vemos que el ángulo CAD es congruente con el ángulo CBD. Vamos aquí. Por lo tanto, el ángulo CAD va a ser congruente con el ángulo CBD. Este ángulo y este ángulo son iguales, este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo tendrá que ser igual a este ángulo de aquí. Eso lo vamos a ver ahorita con un corolario.
Y eso lo sabemos o lo justificamos por dos, por la congruencia de los triángulos. Y si estos dos ángulos son congruentes, pues sus magnitudes son iguales. Entonces, por lo tanto, alfa tendrá que ser igual a beta. Y eso era lo que queríamos precisamente demostrar. Entonces, si este ángulo es congruente con este, sus magnitudes serán iguales y nos va a quedar que alfa es igual a beta y que esos son los ángulos que se van a contrastar, que son iguales, que son los ángulos de la tesis. Un segundo, por favor, que se me desconectó la red.